A veces, cuando las cosas no salen como pensamos, lo más fácil es alejarnos. Pero esto puede ser contraproducente, porque podríamos llegar a lugares a los que no quisiéramos jamás haber llegado. Buenas noches, yo soy el narrador, y antes de continuar con esta historia, te pido que te suscribas a mi canal, me des like, nos compartas y actives las notificaciones. Hoy te presento El faro y la mujer de niebla. No hay una razón en específico, y si la hay, no es este el momento para contarla ni el lugar. Pero algún día tuve que alejarme como los ladrones a medianoche de mi ciudad natal. Mi ciudad, por cierto, se encuentra a bordo de carretera. Esa carretera que conecta el centro de mi país con uno de los puertos más grandes. No se quiebre la cabeza intentando averiguar de dónde estoy hablando. Puede ser cualquier ciudad, cualquier país, cualquier puerto de cualquier continente. Lo cierto es que, parada en la carretera, hube de esperar uno de estos camiones cargueros que llevan mercancía del puerto a la ciudad y de la ciudad al puerto. Me daba igual. Podía llegar en el mismo tiempo al puerto o a la ciudad. Tocó en suerte que pasó un camión carguero hacia el puerto y accedió a llevarme. Se quedó, por cierto, con mi último paquete de cigarrillos a cambio. Llegué al puerto con ganas de olvidarme de todo y no pensar en nada más. Durante varios días me entretuve buscando trabajo, pero no lo encontré, así que una noche, por inercia, llegué al barrio rojo de aquel puerto. Ese barrio donde se concentran los marineros y las vendedoras de caricias. Hice amistad con algunos y algunas de ellas, y de esa forma pude enterarme que en una isla, a 20 o 30 minutos de navegación, había un faro y el viejo guardafaro había muerto. Así que sin pensarlo, al día siguiente acudí a la capitanía de puerto para solicitar el empleo. Curiosidades que tiene la vida. No sé por qué, porque a pesar de mi nula experiencia en el tema, me aceptaron, y a partir de ese día me convertí en el guardafaro de aquella isla. Los primeros días de esta nueva aventura de mi vida transcurrían tranquilos. Por la mañana era caminar por la solitaria isla de la que era yo el único habitante. Por la tarde, preparar y pulir los faros para encenderlos por la noche. Quedarme hasta medianoche leyendo o haciendo memorias de mi vida pasada y dejar el faro encendido hasta que yo me quedara dormido. En una de esas correrías encontré un viejo libro. Seguramente algún otro guardafaro lo habría dejado, posiblemente el hombre que murió antes de que yo llegara. Pero era un libro muy viejo. Así que en una tarde-noche de ocio, cuando la mar estaba en calma, me puse a leer. Era en efecto una bitácora de diario de un viejo guardafaro. Por el lenguaje empleado, creí adivinar que tenía al menos 100 o 150 años de antigüedad. En ese libro, por lo que pude entender, porque además era una mezcla entre francés criollo y español, por lo poco que pude entender, aquella isla hacía mucho tiempo
había sido el refugio de algunos haitianos que habían escapado de su propia isla. Se habían refugiado en esta y habían establecido una colonia. Contaba el libro que al menos había 300 o 400 habitantes. Toda una ciudad que establecían comercio con el puerto y con la gente de tierra adentro. Y extrañamente, un día pareciera que se desató alguna epidemia de cólera o algo, pero la mayoría de los habitantes amanecieron muertos. Durante muchos años, nadie se pudo explicar. Los pocos sobrevivientes de aquella mortandad emigraron a otras islas y nadie supo nada más de ellos. Pero, al parecer, el viejo guardafaro que había escrito la bitácora tenía una idea. Hablaba de que en la parte más oscura de la isla había una caverna y que de esa caverna los haitianos habían extraído un extraño ídolo, una figura tallada en piedra que ejercía una extraña fascinación sobre ellos. Dice que algunas noches, desde lo alto del faro, pudo divisar las enormes fogatas que se encendían por la noche y escuchaba los tambores y los cantos, y que eso le erizaba la piel. Después escuchaba gritos, alaridos, y finalmente, al día siguiente, se daba cuenta que alguien ya no estaba ahí. De alguna manera, el viejo guardafaro había establecido que se trataba de esos extraños ritos que tienen algunas sectas haitianas, vudú, creo que le llaman, y que esas tradiciones y ritos las habían heredado y traído a su vez desde las profundidades del África, de donde fueron extraídos como esclavos para las colonias. En esa isla, dijo, donde estaba el faro, se había quedado la esencia de ese ídolo de piedra, que cada día reclamaba más y más sacrificios, hasta que los pocos sobrevivientes tuvieron que irse. Dice el guardafaro que en las noches de niebla tan espesa que incluso a la potente luz del faro le costaba trabajo atravesarla, alcanzaba a distinguir la figura de una mujer. Extrañamente, decía el libro, no se trata de una mujer de tez morena. Es una mujer alta, blanca, de pelo negro, casi etérea. La he visto avanzar por la playa de la isla, mirar fijamente hacia el faro y después reírse con una carcajada que atraviesa la tormenta y que atraviesa el tiempo. Ahí terminaba el relato. Guardé ese libro y no volví a pensar en él hasta la última noche, la noche en la que perdí la esperanza de abandonar esta isla. Ya había pasado algunas cosas que debieron haber alertado mi sentido común. Algunas aves muertas al pie del faro, algunas gallinas que yo había llevado, algunos animales de granja que me habían acercado para que pudiera tener alguna compañía, habían amanecido muertos, degollados al pie del faro. Una noche, extrañamente de calma, empecé a escuchar un llanto lastimero, de mujer. Mi sentido común me decía que no había una razón lógica
para que una mujer estuviera en la isla, porque el barco que me traía abastecimientos llegaba hasta el faro una vez cada mes, y en el barco nunca venían mujeres. No sé por qué, pero pensé en la extraña mujer del relato del viejo guardafaro. Tomé la escopeta, salí, recorrí gran parte de la isla y nada. Pero al regresar al faro, ahí estaba ella. Y era como la describía el relato del libro que había encontrado. Alta, bellísima, blanca, etérea. Literalmente no tocaba el suelo. Y ahí entendí que pasaría el resto de mis días en este faro. Aquí, desde donde cada vez que la soledad me atormenta, salgo a buscar a esa dama de niebla que después de verme camina lenta y serenamente hasta que se hunde en el mar. Yo soy el narrador, y si te ha gustado esta historia, por favor, apóyanos y suscríbete.